capítulo 23, versículos 38 y 39 primero. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 23, 38 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Voy a pedirle que oremos al Señor, que nos hable en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias porque tú eres bueno. Está tu pueblo aquí reunido, Padre Celestial. Yo te suplico que no salgan palabras de mis labios que sean para lastimar o herir. Que por el contrario ayúdame a edificar, y no quiero desparramar lo que tú haces. Pero también te pido que seas tu Espíritu Santo perdonándome mis pecados, lavándome con la sangre de Jesús y limpiándome hacia cada uno de los que estamos acá, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, por favor, Padre Celestial, sea usted propicio. En el nombre de Jesús, reprende al diablo y háblanos, edifícanos, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y nosotros, Padre Celestial, seamos beneficiados de tu bendita palabra. Muchas gracias por Jesús. Amén, Padre, y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, por favor. Queremos meditar en esta porción que muchos de nosotros le hemos leído. Mateo 24 es muy conocida. Muy conocida. Pero queremos hablar en esta hora que no se deje impresionar por un mundo de fantasía, por un mundo de engaño. En el capítulo 23 está hablando el Señor y les pega una exhortación muy fuerte a los fariseos y a los escribas, a los maestros de la ley, a los doctores de la ley. Les hace una exhortación muy fuerte y los trata de hipócritas, los trata de sepulcros blanqueados y les dice todas las verdades que nadie se las había dicho. Y en los versículos 38 y 39, después de que el Señor Jesús les ha dicho todo eso a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, en el 37 Él hace un lamento y Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús lamenta y les dice: ¿cuántas veces yo quise a ustedes ayudarles? ¿Cuántas veces yo vine a ustedes y Dios les envió profetas? Pero ustedes, en vez de recibir la palabra, ustedes lo que hicieron fue apedrearlos. Ustedes los mataron porque rechazaron lo bueno y no quisieron lo malo. Y muchos de nosotros, aunque literalmente no estamos matando a nadie, sin embargo nuestras actitudes parecen que demostrar que nosotros rechazamos a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos una indiferencia en nuestro corazón a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir: ¿y usted qué es, pastor, para decir que nosotros tenemos una marcada indiferencia hacia nuestro Señor Jesús y sus enseñanzas? Nuestro comportamiento que no le cree a las promesas de Dios, nuestro comportamiento que no tiene una vida devocional de oración y de lectura de la palabra. Qué triste que hoy en día, lastimosamente, hay muchos hombres, pastores, digamos, que tienen el valor de pasar a un púlpito a predicar sin tener una vida de oración y sin tener una vida de lectura de palabra. Y en su ceguera espiritual no se dan cuenta del daño perjudicial que le están causando a la iglesia.
porque creen que están haciendo la obra de Dios, mas no saben que en vez de recoger, están desparramando. No están haciendo la obra de Dios como Dios desea, sino al Dios de su propia imaginación, no al Dios de la Biblia. Y por eso Jesús les tuvo que decir a los judíos, a los sacerdotes, a los escribas y fariseos, les tuvo que decir: este templo que ellos lo idolatraban, que este es el templo que Herodes, un templo que hasta el momento se mantiene, el muro de Jerusalén o el muro occidental, que aún está, se tardaron 40 años en construirlo. Primero fue el templo de Salomón, luego Zorobabel regresa con Esdras y levantan el templo, pero levantaron un medio templo. Pero luego Herodes, en el año 19 antes de Cristo, levanta el segundo templo, y ese templo estaba en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y levanta ese templo, y era un templo tan majestuoso que tenía 500 metros de largo por 300 metros de ancho. Era una majestuosidad, tenía mármol. 40 años se tardaron. Y ese templo lo veían los judíos como un símbolo de poder, como un símbolo de que sentirse orgullosos. Y por eso Jesús les tuvo que decir: esta casa les es dejada desierta, porque tenían al Dios mismo encarnado en Jesús, pero en su ceguera espiritual no se habían percatado que Dios lo tenían a su lado, como muchos de nosotros que en nuestra ceguera espiritual no nos hemos dado cuenta que Jesús está de nuestro lado, viéndonos y observándonos nuestro comportamiento y queriendo ayudarnos para salir de la situación en la que nos encontramos. Y ellos no se percataron. Sin embargo, todos se llenaron de temor. Ellos dijeron: ¿qué va a pasar? Esta casa les es dejada desierta. Este centro de adoración que ustedes tienen les va a ser dejado desierto. Y estaba en el atrio, que usted lee bien. Y en Marcos usted va a encontrar que solo fueron los discípulos. Y en los discípulos se despertó una inquietud. Y fue que en el capítulo 24 los discípulos empiezan a hacerle una pregunta. Mire cómo los discípulos abordan a Jesús. Cuando Jesús salió del templo, después de la exhortación que da a los doctores de la ley, a los fariseos, a los escribas, dice, salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Llegaron para mostrarle los edificios del templo. Como le dijeron: mirá, Señor Jesucristo, qué templo más precioso el que tenemos. Pero en nosotros hay una inquietud de que, ¿qué quisiste decir que esta casa será dejada desierta? Y Jesús vio la maravilla del templo precioso. Un templo muy alto. Algunos dicen que tiene 40 metros de alto el muro. No lo sé, no he ido a Israel. Pero que es alto el muro. Un templo majestuoso de 500 y 340 metros de altura. Impresionante, el mejor mármol. Herodes no había escatimado esfuerzos ni recursos para hacer un templo bonito. Pero sin embargo, todos estos líderes religiosos se sintieron ofendidos. Y a Jesús no le apantalló ni le impresionó ver ese templo bonito. Sin embargo, los discípulos sí estaban impresionados al ver ese templo majestuoso. Pero Jesús, que conoce todo, tuvo que decirles en el verso 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Eso bonito que ustedes ven. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto bonito que ustedes ven, un día va a ser destruido. En el año 64 después de Cristo, se hace una revuelta de los judíos y entra Tito Vespasiano y destruye ese templo, y se cumplió la profecía. El templo fue destruido, dejando solo el muro occidental que está ahora. Y aquello que impresionó a los discípulos en ese entonces, me imagino que Juan, al darse cuenta
de que el templo había sido destruido en el 70, porque se cree que Juan murió en el 96 o en el 100, por esa fecha, después de Cristo, se recordó de estas palabras de Jesús, de que aquello que era impresionante es perecedero. Ahora bien, ¿qué quiero decirle con esto? Que a nosotros, muchos de nosotros, estamos impresionados por las cosas de este mundo, olvidándonos de que todo es perecedero. Y estamos demasiado afanados y preocupados por obtener recursos para tener una mejor comodidad mientras estemos en esta tierra, olvidando y descuidando lo más importante, que es nuestra vida espiritual, olvidando y descuidando esa relación que necesitamos cultivar y desarrollar a diario con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración y de la palabra. Porque el mundo nos ha impresionado. El mundo nos hace ver un carro bonito. El mundo nos hace ver un celular caro de 500, 800 dólares. El mundo nos hace ver ropa de marca. El mundo nos hace ver un reloj que vale no sé cuántos miles de dólares. Nos ha impresionado y nos engaña. Pero todas las manzanas que Satanás ofrece y el mundo están llenas de veneno. La Biblia describe que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque el mundo nos ha impresionado y estamos como los apóstoles, impresionados por el templo, sin ellos comprender en ese instante que iba a ser destruido. Estaban cautivados y maravillados por la belleza de ese templo que se tardaron 40 años en construirlo. Y ahora, iglesia, el Señor nos hace una pregunta: ¿qué te ha cautivado de este mundo? ¿Qué te ha maravillado de este mundo? ¿Acaso piensas que esto no va a ser destruido? Todos los elementos serán destruidos con fuego, dice el apóstol Pedro. Todo será destruido. ¿Qué nos tiene cautivos? ¿Qué nos tiene impresionados? Estamos como los discípulos en ese entonces, impresionados por las cosas materiales, impresionados por el dinero, porque el dinero nos da una falsa seguridad. El dinero nos hace creer que tenemos el control. Y Dios espera que nosotros comprendamos que el control lo tiene Él. Él tiene el control de nuestra vida. ¿Acaso pensamos que lo que tenemos hasta este momento es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra capacidad? Es la pura misericordia de Dios reflejada para nosotros. No es nuestra capacidad, no es porque aquel cliente sea el mejor y porque ese cliente invierte bastante en mi negocio, o es porque mi capacidad me tiene en este trabajo. No es así. Es la misericordia de Dios, porque el día que Dios decida cerrar puertas, se te van a cerrar todas. Y Él dice que cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Pero así como Dios decide cerrar puertas, déjame decirte, amada iglesia, que Dios también abre puertas. Y esta noche Dios te quiere abrir puertas. Él te abre puertas, y cuando Él abre, nadie te va a cerrar una puerta. Pero Él quiere que nosotros aprendamos que no nos puede maravillar este mundo, ni las cosas que en este mundo hay. Nada nos tiene que apartar de seguir en pos de nuestro Maestro. Pero muchos en el camino nos hemos ido apartando. Nos da lo mismo acostarnos sin orar o no orar. Nos da lo mismo levantarnos y orar o no orar. Nos da lo mismo orar por la comida o no orar. Porque nos hemos hecho insensibles. Sin embargo, nosotros, en nuestro entendimiento y engaño, en nuestro autoengaño, decimos que tenemos comunión con el Señor. Y aunque no diga amén, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y por eso somos una iglesia carente de poder.
No porque Dios quiera, es porque nosotros mismos somos demasiado irresponsables y negligentes en nuestro cultivo de la relación con nuestro Señor. Y esa misma negligencia que tuvimos en el pasado nos hizo amedrentarnos por este virus. Nos veíamos tan bonitos cuando todos desarrollamos un privilegio. Tan lindos acá todos. Los de alabanza cantando, los predicadores predicando. ¡Qué belleza! Pero dijeron coronavirus y todo mundo se escondió. Y nos jactábamos de lo que no somos. Y en nuestras jactancias de lo que no somos arrastramos a otros. Arrastramos a los tiernos. La pandemia vino a desnudarnos lo que somos. Y es parte de la misericordia de Dios. Como me dijo un siervo por ahí, la pandemia es la paz de la iglesia. ¿Cuántos la pasamos? ¿Cuántos la reprobamos? Cada uno nos conocemos. Pero si nosotros no cambiamos nuestra actitud y dejamos de estar impresionados por el mundo, por el engaño y la riqueza, por las cosas materiales, vendrán tiempos peores porque vienen según la Escritura y nosotros no tendremos la fuerza para resistir lo que viene para este mundo. Hoy es una noche en la que Dios espera que el mundo no nos envuelva ni nos apantalle con su glamour, con su espectáculo. Alguien me decía el día de ayer: pastor, ¿será que podemos ir al circo? Que le vaya bien. ¿Qué tengo yo que ir a hacer al circo a las 7 de la noche cuando tengo un servicio aquí en el local de la iglesia? Yo no sé si usted se emocionó este día, pero yo estaba emocionado. Yo estaba contento. Abrimos el culto normal. ¡Qué bendición! Yo estaba muy contento. Y estoy muy contento. Porque el diablo quiso callarnos. Y lo logró en cierto modo. A muchos nos impresionó. Pero fue porque nos dejamos guiar por la impresión que el mundo nos ofrece. Y nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Y así como estos apóstoles, así como ellos se impresionaron por el templo de Herodes, muchos de nosotros estamos impresionados por las cosas de este mundo. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿qué tienen que no hayan recibido? ¿Cuál es nuestra jactancia? Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. ¿Qué te impresiona? ¿Qué te impresiona a ti? ¿Qué me impresiona a mí? ¿Qué nos ha distraído de seguir a nuestro maestro? ¿Qué es lo que nos está distrayendo en este momento? ¿Es el celular? ¿Son las redes sociales? ¿Qué nos está distrayendo? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Trabajar por obtener riquezas materiales sabiendo que todas se acaban en un momento? ¿Qué va a pasar si te mueres y tienes $15,000 en el banco? ¿Qué va a pasar si te mueres y tienes $30,000 en el banco? ¿Te impresionó el dinero? ¿Me impresionó el dinero? Y tú te mueres y si tu hijo y tu hija no es inteligente y no es sabio, ni tu esposa también, se va a acabar en 2 años lo que tú hiciste durante toda tu vida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Cuál es nuestro afán desmedido por obtener cosas temporales? ¿Qué nos tiene impresionado? ¿Qué nos ha deslumbrado? Estamos como los apóstoles, viendo cosas temporales que nos deslumbran, que nos impresionan, pero que van a ser destruidas. Por eso cuando el Señor Jesús le mostraron eso y le dijeron, mira el templo, los edificios del templo, los apóstoles, pero mira, Señor. Ellos tenían la inquietud, y en Marcos usted va a encontrar, cuando Él se llevó a 4 discípulos, y a 4 discípulos les explicó esto que ahora les está diciendo. Porque esas preguntas que le hacen en el 3, ¿cuándo serán estas cosas?, son contestadas en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Y se las contestó solo esos 4 discípulos. Búsquelos en Marcos, porque no le voy a decir, tal vez se anima a leer la Biblia. ¿Qué le tiene impresionado? ¿Qué me tiene impresionado a mí?
¿Qué nos está distrayendo del llamado que Dios te ha hecho? ¿Qué te distrae, iglesia? Si Dios te ha hecho un llamado para servirle en determinada área del ministerio, en el cuerpo de Cristo, Dios te ha llamado. ¿Qué te ha distraído? ¿Qué te hizo errar para apartarte del llamado que Dios te hizo? El llamado a la alabanza, el llamado a predicar, el llamado a dirigir, el llamado a interceder, el llamado a cuidar la puerta, el llamado a hacer la limpieza. Ay, no, yo limpieza no hago. ¿Cómo que no haces limpieza? ¿Y cómo que tu pastor sí puede hacer limpieza y tú no puedes hacer limpieza? Es que ese privilegio como que no va conmigo. Linda humildad. ¿Cómo es eso? Si aquí todos los que estamos acá tendríamos que hacer limpieza. Todos, absolutamente todos. ¿Pero en qué nos escudamos? Es que yo trabajo y no tengo tiempo. ¿Y acaso no puede venir usted un día antes y venir a hacer la limpieza y dejarla hecha para el día siguiente? Son excusas y justificaciones que nosotros tenemos. Porque muchas veces hasta el privilegio nos ha deslumbrado. Y olvidándonos que el privilegio Dios nos lo ha dado para servirle al pueblo. Y no para ser más importantes que los demás. ¿Qué nos ha deslumbrado? ¿Qué nos está distrayendo? El mundo está acostumbrado a que se le exalte. En el mundo, que ahí viene don fulano de tal, ahí viene el licenciado, el ingeniero, eso es el mundo. Pero aquí es el cuerpo de Cristo donde no valen títulos. Y gloria a Dios por los que son intelectuales, y motivo a los jóvenes a que estudien y se preparen para que en el cuerpo de Cristo haya gente intelectual también. Pero eso no nos hace ni los hará mayores que otros, porque todos valemos la sangre de Jesucristo. ¿Qué te ha impresionado? ¿Qué te ha distraído para no cumplir el llamado que Dios te ha hecho? ¿Qué te ha apartado del propósito de Dios? ¿El resentimiento? ¿Qué te ha apartado? ¿El engaño? ¿El hermano o la hermana que me cae mal? ¿Que yo con esa y esa no me llevo? ¿Qué te ha impresionado? ¿Qué te ha apartado del llamado que Dios te ha hecho? Del llamado que Dios a mí me ha hecho. A Jesús no le impresionó eso, pero a nosotros, ¿qué nos ha impresionado? A veces tenemos malas impresiones y por eso no queremos servir. No me gusta cómo la hermana o como el hermano dirige y por eso mejor me aparto. Eso le impresionó de una forma negativa. ¿Acaso el servicio que hacemos no es para Dios? Es para el Señor. Pero nosotros estamos demasiado distraídos del llamado que Dios nos ha hecho. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos reaccionar y dejar de estar deslumbrados por las cosas de este mundo. ¿Quiere usted una casa más grande? ¿Es lícito y no es pecado? ¿Quiere usted tener un carro del año? ¿Es lícito y no es pecado? ¿Quiere usted tener dinero en el banco? ¿Es lícito y no es pecado? Si el pecado es darle el primer lugar a eso. ¿Quiere usted tener su negocio próspero? Es lícito, no es pecado. Pero el pecado es darle el primer lugar a eso más que a Dios. Eso es lo que es pecado. Pero Dios anhela prosperarle. Pero Dios anhela que prosperemos para que ayudemos a otros. No para que nosotros seamos egoístas solo para nosotros. El propósito de Dios es ese. Pero ¿qué nos ha impresionado? ¿Qué le ha impresionado a usted? ¿Qué me ha impresionado a mí? Necesitamos examinarnos. Estamos demasiado impresionados por las cosas de este mundo. Y no me canso de decírselo. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, al concepto que Dios tiene. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15. ¿Cuántos creen que esto es la palabra de Dios? ¿Cree usted que esta es la palabra de Dios? ¿Cree usted que tiene cumplimiento? Sí, pero ¿qué dice 1 Juan 2:15? No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por un tiempo.
¿cómo dice? Permanece para siempre, no por un tiempo, pero los bienes temporales solo son por un tiempo. Y esos bienes temporales, si le das el primer lugar, llámese tu negocio, llámese el dinero, llámese lo que sea, te va a causar dolor porque se va a acabar. Y si Dios ha puesto la mirada en ti y te ha llamado, te va a cerrar todas las puertas hasta que tú le des el primer lugar a Él. No es porque Él sea malo, es porque para Dios lo más importante no es que le sirva, es que tengas comunión con Él. Es lo que Dios espera. Pero no es pecado que tú quieras tener. Y no es el propósito de Dios que tú y yo estemos endeudados. Estamos endeudados por nuestras malas decisiones. Pero eso nos impresionó. Pero el que hace la voluntad de Dios, el mundo pasa y sus deseos, los deseos del mundo. Y yo decía el domingo, ¿y por qué quieres andar un celular de $500? ¿Y por qué no compras uno de 150? Y regalas 35 canastas de $10. ¿No está siendo de bendición? Diferente es aquel que le da un uso, porque su trabajo se lo pide, por la capacidad, puede entenderse. Pero ¿y aquel que no lo necesita? Ver jóvenes de 18, 20 años, de 16 años. Yo he visto jóvenes que ni trabajan, que andan mejores celulares que yo. Y solo para usar Facebook y memes. Y es lícito que usted desee un buen celular. Pero también no es correcto que uno puede ayudar a su prójimo. El mundo pasa y los deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la segunda pregunta es esta. ¿Está usted, estoy yo haciendo la voluntad de Dios? No conteste, por favor. ¿Está usted y yo haciendo la voluntad de Dios? ¿La estamos llevando a cabo? Porque si no la estamos llevando a cabo, entonces estamos mal. No podemos jactarnos de decir que tenemos una relación con Dios. Yo tengo comunión con Dios. La comunión que usted y yo tenemos con Dios, se lo he dicho muchas veces, se refleja en el trato que le doy a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos en Cristo, a mis vecinos. Ahí se refleja que tengo comunión con Dios. Yo tengo comunión con Dios, pero no le hablo a mi hermano. Tengo comunión con Dios, pero la hermana me cae mal. Tengo comunión con Dios, pero no tolero a mi cónyuge. Tengo comunión con Dios, pero no le hablo a mi vecino de la par. ¿Y cómo es eso? ¿Qué evangelio es ese? ¿El que yo me inventé? ¿El Dios de mi imaginación? Porque el Dios de la Biblia es contrario a eso. Eso es lo que sucede. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan eso. Y espero que después de esto que estamos hablando ahora, usted no quiera dejar de venir al culto y empieza a pedir que haya otra pandemia para que encierre 2 años. Hoy más que nunca, Dios nos trajo en esta noche a usted y a mí para enseñarnos. Si usted vino no porque quiso, es porque Dios quiere decirle en esta noche que no te deslumbre el mundo, ni el dinero, ni nada de este mundo, porque es pasajero. Lo que quiero que te deslumbre es mi presencia de santidad. Eso es lo que tiene que deslumbrarnos. Dios anhela que nosotros busquemos su rostro. Dios anhela que nosotros, tiempos de refrigerio, se ha estado dando, pero hoy se va a transmitir a partir de nuevo desde local. ¿Cuánta oportunidad hay para tiempos de refrigerio? ¿Acaso no hay gente que quiera hacer la obra de Dios? ¿No hay espacio para dedicarle 1 hora a orar por los necesitados en el mundo que envían sus peticiones? ¿O qué está esperando? ¿Estar completamente sin pecado? ¿Y quién dice que los cristianos no pecamos? ¿Qué está esperando? ¿El cuerpo glorificado? Por el amor de Dios, hay necesidad de hacer la obra de Cristo. Necesitamos hacerla. Bendito sea Dios por aquellos que se disponen, que lo van a criticar y que va a tener la desaprobación de todo el mundo. Y usted preocúpese por tener la aprobación de Dios. Si Dios lo aprueba, ¿y cómo sé que Dios me aprueba? Porque cuando usted ora siente paz en su corazón. Y usted tiene que aprender a vivir sinvergüenzamente. No delante de Dios, delante de los demás.
Porque los demás se acuerdan los relajos que usted y yo hemos andado haciendo. Los vecinos saben. Los gritos que hemos pegado. Los relajos que hemos hecho. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y eso te ha detenido para no servirle a Cristo? ¿Sí? ¿Eso te ha detenido? Pues que no te detenga. Porque el diablo va a utilizar eso para estorbarte al llamado que Dios te ha hecho. Levántate como hombre y como mujer de Dios, capacítate en el Señor y dile: quiero hacer las cosas bien y me equivoqué. Y por eso te digo, sinvergüenzamente delante de los hombres, porque te van a criticar, pero que no te importe eso. Esfuérzate por no cometer los errores y los pecados que has cometido hasta este día y empieza a caminar de la mano del Señor. Cada uno de nosotros, porque Dios nos ha llamado para ser luz y ser sal. Ya no te dejes impresionar por las cosas de este mundo. No te dejes impresionar por Satanás tampoco. No le tengas temor. ¿Te ha impresionado Satanás porque te va a destruir? ¿Tienes miedo al sufrimiento? Pues si Dios te ha llamado al ministerio, no importa el área que tengas, vas a tener que sufrir. Porque es parte del llamado al ministerio. Pero así como sufres, también gozas. Y las experiencias sobrenaturales que tendrás con el Señor no las puedes cambiar por nada. Cuando todos te abandonan, Dios está allí contigo. Y te lo digo por experiencia. Ya deja de estar impresionado por el mundo. Que no te impresione el diablo que te va a destruir. El que está en mis manos, nadie lo arrebata. Vive para Dios, iglesia. ¿Por qué no esta noche tú no empiezas a hablar con el Señor y a decirle: Dios, por favor, yo quiero cambiar realmente, pero yo no puedo, ayúdame? ¿Te sientes como Adán cuando pecó? Que Adán lo que hizo fue se escondió, y tú no quieres buscar a Dios porque tu comportamiento no ha sido el mejor en estos tiempos de pandemia. Pues déjame decirte que esta noche Dios vino a buscarte. Porque cuando Adán pecó, Dios fue a buscarlo y le dijo: ¿dónde estás tú? Pues déjame decirte que Dios te repite lo mismo en esta noche. Que tú no quieres orar porque le fallaste a Dios. Hoy Dios te dice: ¿dónde estás tú? Él te anda buscando. Y esta noche te trajo. Él te trajo para decirte que puedes arreglarte con Él. Que Él en este momento no te condena. Pero empieza a caminar con el Señor. No te dejes impresionar por el mundo. No te dejes impresionar por el diablo. Empieza a caminar con el Señor desde esta noche. Dile al Señor: te vas a equivocar de nuevo, lo harás. Y el diablo te va a acusar. Pero no importa. Y esto no es una carta libre para que tú peques. Pero cuando vengas a sentir esos hábitos pecaminosos que tú tienes y te mantienes orando y leyendo la Biblia y buscas la comunión con Dios y ayunas, ellos solos van a caer. Pero necesitas empezar ya, no dejes que el tiempo pase. Y prepárate, como te lo dije en un principio, iglesia. Prepárate, porque vienen tiempos peligrosos para la iglesia. Y si tú no estás fortalecido, no estás fortalecida, el diablo te va a ganar nuevamente el valor. Y tú estarás escondido dentro de tu casa sin salir. ¿Saliste y te contagiaste del virus? Bendito sea el Señor, no tuvimos ninguna pérdida en gloria de Sion del virus. Algunas familias le dio, pero hasta ahí hemos visto la misericordia de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Dios ha sido bueno. Eso significa que en los planes de Dios tú sigues estando presente. No te dejes impresionar por el mundo, ni por el dinero, ni por el trabajo, ni por la posición de alguien. Que te impresione la santidad de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. El Señor es bueno.